López Obrador, Madrazo. Oigan, muchachos, ya estamos en Debatitlán. Permítanme saludar de sus partes a la mesa. Nacho Morván. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estás, Nacho? Enrique Jackson, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Broso? Juan José Rodríguez Prats, te saludo. ¿Cómo estás? Querido Rafael Cardona. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rafa. Oye, dice Carmen Ceballos, felicita a María del Carmen Ceballos, cumple 80 años. Claro que sí, María del Carmen, 80 años, tan pispireta como hace 50 y hace 60. A lo mejor, quizá, mejor que nunca. Oscar Pérez, felicita a mi mamá, es el ángel que Dios mandó para nosotros. Se llama Margarita. Margarita, está linda la mar. Margarita, una felicitación de todos nosotros para ti. Qué bueno que Dios te mandó para todos nosotros y para tus hijos, desde luego. Paola Rodríguez, saluda a mis hijos, a mis cuatitos. Bueno, saluda a tus hijos y a tus cuatitos. Ah, no, es que son Ángel y Abril, son cuates. Y a la niña Violeta, porque dije, mira qué descarada mamá, mandando saludar a los amigos. A los cuatitos. A los hijos, a mis cuates, a los cuatitos Ángel y Abril y a la niña Violeta. Frey, hoy cumplo 28 años de edad en el municipio de Muxupip, en Yucatán. Muchas felicidades. Muxupip solo puede estar en Yucatán. Solamente. Y desde luego que recibas hoy, a tus 28 años, 2 que 3 llegues en el Poposh. Nada más. Nada más. Nada más. Bien. Nada más. Es un plato, ¿no? Es un platillo Es suculento. suculento. El Poposh. Oye, ¿qué tenemos hoy? Tenemos cosas. Tenemos como 20 asuntos y habría que tener una adecuada jerarquización. Pero antes, si me lo permiten, yo quiero darle un regalo a JJ. Bueno. Un reconocimiento a su profundidad intelectual e ideológica demostrado en la conversación de la semana pasada, en el debate de la vez pasada, por sus asuntos religiosos y su formación política. Para usted, compañero. Un yunque. Para la gente de radio, en este momento Juan José Rodríguez Prats recibe de manos de Rafael Cardona un yunque conmemorativo. Fíjate. Símbolo de su militancia. Símbolo De su militancia en la tierra y en el cielo. de su profundidad ideológica, de su formación política. No me pudo contestar. No me pudo contestar hace una semana. Requirió una semana para concebir esta brillante idea de la nueva Santa Inquisición que se ha corrido a la izquierda. Ya no puede uno Ni sostener siquiera un agradecimiento. la Santa Inquisición, condenarme por lo que pienso. Fíjate nada más. Esos son los analistas. Yo no lo estoy condenando. Esto no es una condena. Esto es un homenaje. Esto es un reconocimiento. Mira, si continúa me vas a marear, ¿eh? Me vas a marear. Realización. Mamadas en otro lado. Tómalo como un reconocimiento a tu tesón. El carácter. Ahora, Se forja toda la ideología. Ahora, hay que decir a la gente que nos escucha, porque la gente que nos ve lo está viendo, es una pieza maravillosa. Está preciosa, está bonita. Traído, es muy... Bueno, dile Del gracias. dogma, de la intolerancia. Es el ejemplo claro de esta gente que ha dañado tanto a la historia de México. Eso es. Es lo que ejemplifica el yunque. Muy bien, Yo soy... Pero la verdad, Que tenga una pequeña dosis de cortesía, que le diga gracias. Mira, yo recibí educación cristiana. Sí. En mi juventud casi estuve a punto de militar en el Partido Comunista. Estuve en el 68. En la madurez, igual que un gran amigo mío y un precioso artículo que escribió el día de ayer Agustín Basabe sobre Joseph Ratzinger, y dice Agustín Basabe: en la madurez he retornado a mis convicciones cristianas. O sea, has vuelto al camino de la Sí, señor, y la sostengo con toda claridad, sin cortapisas, y las sostengo y las defiendo. Pues quede entonces ahí el homenaje. No, pero es que el yunque es otra cosa. Este es un grupo clandestino que no hay ningún testimonio cierto de que exista. Lo he discutido con Álvaro Delgado hasta el cansancio. Pero Nacho, Tlajomulco. Es el Ku Klux Klan. como Atlacomulco, que no existe. Es el Ku Klux Klan de los panistas. No, Pero Nacho ya lo aderezó mejor, como un ejemplo de tu tesón. Sí, está bonito. Pero bueno, yo tengo tesón en varios terrenos. Bueno, en todos esos terrenos, ahí está el símbolo. pues entonces ya una vez aclarado que el señor es tesonero,
Tesonero, porque tiene tesón, ¿no? Desde luego. Tesón. Denuedo. Que es la virtud política, denuedo. Ya, perdona. Ya pasaron los homenajes. Deja de darle rienda suelta. Deja de darle rienda suelta a tu rencor. Dejemos las apologías. Sí, ya. Apolo. Trabajar que la casa pierde. Sí. Bueno, mira, yo creo que hay dos cosas que a mí me resulta inevitable relacionar una con la otra. Por una parte, esta natural actitud mexicana, esta costumbre que tenemos de hacer homenajes por todo, ¿no? Aquí ha habido una prueba. Este asunto del homenaje al ejército. Ajá. El ejército, ya sabemos cuál es su origen de este ejército, ¿no? El ejército constitucionalista. Ya sabemos lo que pasó con el presidente Madero exactamente hoy, hace 100 años, que es un tema que le importa mucho a Juan José, y habrá momento de referirse a esto. Pero mientras tenemos un ejército que hoy está actuando en áreas en donde anteriormente se le impedía intervenir, como es la seguridad pública, precisamente en este momento hay dos hechos que ponen en entredicho si de veras estamos comprendiendo la naturaleza y las funciones del ejército. El primero, gobiernos estatales que fomentan la creación y le entregan armas y uniformes y pertrechos a grupos paramilitares, caso típico el asunto de Guerrero, que ha producido este pleito con el coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro. Y por el otro lado, la embestida de la Embajada de los Estados Unidos o del gobierno de los Estados Unidos en contra del ejército mexicano, acusándolo de antemano de las desapariciones que viene a denunciar Human Rights Watch. Y la filtración del general que vetaron. Y luego el golpe de decir, aquí en este ejército pone de jefe a quien nosotros decimos, no a quien el país determina. Sí. Entonces, ¿por qué exactamente viene la filtración ya desmentida por los americanos y por los mexicanos de New York Times? ¿Por qué exactamente en este momento previo a la Pues a propósito de los 100 años. Claro. ¿Y por qué exactamente el mismo día del homenaje en el Senado, un homenaje que sale absolutamente patas para arriba? Como todo lo que no tiene razón de ser. Como todo lo que se saca de la manga, ¿no? No puede salir bien. Entonces, en ese momento el ejército se convierte en la materia del ditirambo, ¿no? Y la pirotecnia de los discursos. Bueno, hasta Ernesto Cordero habló sobre el ejército. Sí, en el Festival de la Primavera. ¿No era de la primaria? Bueno, quise utilizar algo Hasta elegante. en el Zócalo de la Ciudad de México tenemos una gran expo militar donde los niños se suben a los tanques y juegan con los soldados y tal y cual. Y entonces yo realmente me pregunto si realmente estamos entendiendo primero lo que está pasando y después cuál es la finalidad de que el ejército se convierta en un protagonista no solo de la seguridad y de las funciones que le son propias, sino de la propaganda y el maquillaje del gobierno. Yo no sé si realmente sea necesario llevar al ejército a esos planos, exponerlo a tales diagnósticos y a tales autopsias como los que hace el gobierno gringo con Human Rights, y después exhibirlo como un transgresor de los derechos humanos, como el autor, el promotor de las desapariciones, de las torturas, y todo porque el señor Vivanco dice. Sí. Bueno, yo con todo respeto al señor Vivanco, who is Mr. Vivanco? Pero ¿cómo llegamos a ese punto medio en la circunstancia que estamos pasando? Porque tú lo dices por un lado, hay falta de autoridad en muchos lados de la República y ahí están surgiendo estos grupos de autodefensa y echándoles en algunos estados porras y en otros no. En estados en donde la presencia del ejército es muy fuerte. Ah, claro. Y el que garantiza la seguridad y la tranquilidad. No están en cualquier lado. Pero ve por ¿Y si ejemplo, garantiza que hacen los otros? estos son los puntos medios. La autoridad civil falla. Y eso lo sabemos desde la administración pasada. Y entonces sacas al ejército con todo lo que representa ese gasto de principio para el ejército.
Porque es un gasto tremendo, porque no pueden ser policías, están entrenados para ser soldados y los avientas a cuidar las calles. Gasto y desgaste. Gasto y desgaste. ¿Cómo llegamos a este punto medio donde, oye, hasta donde la Expo en el Zócalo, a mí todo me parece que va muy bien, les han hecho cualquier cantidad de reconocimientos empezando esta administración, cualquier cantidad? ¿Cómo hacemos, Nacho, esta cosa intermedia? Si bien son temas que van juntos, hay que verlo con calmita. Sí. Yo sí creo que uno de los pendientes, digamos, del proceso de democratización en México es ajustar y poner al día al ejército. Tienes una ley absolutamente obsoleta, en donde, por ejemplo, el secretario de la Defensa tiene que ser un general de división, pues es propio de otro tipo de estado, de otro momento. ¿Cuál es el papel del ejército en un estado competitivo? Y entonces, en una democracia competitiva, pues no está claro, y el caso del mexicano está más respondiendo al pasado. Y entonces, en lugar de ajustarlo, lo que le haces es darle como tribuna política. Vimos el día de la lealtad, el discurso aquel de que el general de división, el general secretario, elogiando el Pacto por México, que no le toca, punto, simple y sencillamente no tiene, porque igual le elogia que puede descalificar, y no es el papel del ejército estar calificando políticamente lo que hacen los partidos, o homenaje que pues, se lo sacaron de la manga y pues, cayó, digamos, en el vacío, pues porque no tiene simple y sencillamente razón de ser. Entonces, tenemos que arreglar, de acuerdo, digamos, a las circunstancias actuales, cuál es el papel y cuál es el lugar del ejército, e incluso modernizarlo legalmente. Al mismo tiempo que se está hablando de policías únicas, de intervención del ejército, tienes una proliferación de grupos de autodefensa comunitarios vinculados o no a la autoridad local, hay de diferentes razas. Claro. Yo creo que estos grupos, digamos, en buena medida son una respuesta, primero, lógica, y absolutamente tradicional, de acuerdo a la historia de México, digamos, a la inseguridad y a la impunidad en materia de justicia. Digamos, corresponde a toda nuestra tradición histórica. No se nos olvide que cuando en México se reivindicó por primera vez, con la independencia, con los insurgentes y con incluso la creación del Estado federal, la soberanía del pueblo no era la soberanía del pueblo, de que se determina en un individuo y en las elecciones, era la soberanía de los pueblos, de los ayuntamientos, de las corporaciones, de lo comunitario, no de lo individual. Y esa tensión la hemos arrastrado históricamente a lo largo, siempre ha estado presente y en momentos críticos salta, ¿no? Entonces son raíces añejas, se habían venido, ya en el momento actual, se habían venido desarrollando, digamos, diferentes casos y se aceleraron de Cherán para acá. En el 2011 Cherán. Ahí empezó. Empezó toda una tradición. Esta etapa, pues. Es que por eso me clavé un poquito más, porque estamos hablando de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, me clavé un poquito más en el caso de Guerrero, que está como más articulado, como más orgánico el fenómeno, es más complicado. Es menos, parece menos espontáneo. En 15 de octubre de 1995, 95, muy pegadito a Aguas Blancas, surgió la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que tiene un sistema de policías comunitarias, que tiene incluso, fíjate, un reglamento interno de seguridad y justicia y reeducación comunitaria. Son medio religiosos acá como el JJ. Sí, tiene un sistema de seguridad comunitario que abarca 107 comunidades, las cuales están en Costa Chica y La Montaña, que son más o menos 34, en territorio de 34 municipios, pero estamos hablando de 107 comunidades, el sur de en donde están la mayoría, es lo que colinda con Oaxaca y Puebla, digamos, fundamentalmente, y la costa y la montaña, ¿no? En donde está la mayoría de los 500,000 indígenas que habitan el estado de Guerrero, que tiene una población indígena bastante fuerte. Legalmente tienen hasta justificación legal. O sea, dicen, nosotros actuamos porque, primero, el artículo 2 de la Constitución, que nos da autodeterminación y definición de nuestro propio gobierno. Segundo, el artículo 39 de la Constitución, que dice, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno, y el convenio 169 de la OIT. Y eso que no han visto el artículo 10, que es nuestra segunda enmienda, en donde tienes el derecho a tener armas para defenderte. Sí.
Y en el 2010, esto viene desde el 97, y en el 2010 surge la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, que es como otra, que surge en otra lógica, digamos, más de reivindicación de carreteras, más de reivindicación de tarifas De servicios. de servicios, y salta en los últimos días, digamos, a reivindicación de la seguridad e incluso de persecución del narcotráfico. Sí. Hay cierta pugna entre ambas organizaciones, pero finalmente se están tratando de poner de acuerdo, y creo que mañana, precisamente 23 de febrero, hay una asamblea para ver cómo van a regularizar todo esto. Entonces, el caso de Guerrero, yo creo que si nos metemos a fondo a Michoacán, vamos a ver Es antecedentes, parecido. Es parecido, muy parecido. y si nos metemos a Oaxaca es Sí. igual. Entonces, es una cosa complicada que simple y sencillamente refleja pues un cierto, es decir, si no me dan seguridad, yo me la doy, y creo que hay un añadido muy importante, en el caso de Guerrero cuando menos. No nada más es seguridad, es justicia. Y tú estás ahorita, tú nada más estás consignando a partir del 95. Sí. Estás hablando del 95. Y nos podemos ir hasta 30 o 40 años más para atrás. atrás. Guerrero y Michoacán, justamente esos lugares del estado donde nunca llegó autoridad alguna, nunca llegó inversión alguna. Todos esos lugares eran armados por los que sembraban mota. Y los que hicieron la placita, y los que hicieron la iglesita, y los que empezaron a hacer un tejido social hace 40 años. Y entonces tenías ahí tu plantío, como no te daba el jitomate ni el aguacate, y te pagaban más por la mota, debajo del catre tenías un buen rifle por si pasaba un helicóptero. Y tenían ciertas reglas de convivencia con ellos, y algo pasa que estos grupos, digamos, empiezan a causarles inseguridad, a cobrarles derecho de piso, etcétera, etcétera, que reaccionan ante la falta de autoridad. Vale la pena también remarcar que son lugares que no de ahorita, sino de 30, 40 años también, con muy fuerte presencia del ejército. Claro. Bueno. Tienes ejército, autoridades civiles que no dan de sí, y comunidades que se autogobiernan en la medida de lo posible. En un pueblo de Guerrero, de Tierra Caliente, hace 10 años. Bonito bodorrio, de un lado los federales, de otro lado los narcos. Todos se conocen entre todos. Y la banda de guerra, militar, tocando en la fiesta. Hace 10 años, y que vivan los novios. Y el puro nombre del pueblo donde surge, digamos, esta situación Ayutla de los Ayutla de los Libres. Libres, De los Libres. cuna de la revolución liberal en México. Desde luego, paso a la sierra. De Juan Álvarez. Oigan, muchachos, vamos a un corte antes de ir con el maestro Jackson y con el maestro Rodríguez Prats. Ya el tema está perfectamente Ya está en la mesa. planteado, está en la mesa. Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale! Pero se estabiliza. Antes de pasar con Enrique Jackson, platícanos, Rafael, O sea, tu experiencia de cuando querías subir a la Sierra de Guerrero. Muy brevemente esta historia, Pero breve. era yo reportero hace muchos años, trabajaba yo en Excelsior, entonces alguien me dijo que podía yo arriesgarme a subir a un pueblo de la sierra que se llama Coronilla, está hasta mero arriba, pero se llama Coronilla. Entonces yo te hice todo mi arreglo y fui con el jefe de la zona militar. Ibas buscando a Así, Lucio iba y a buscando Genaro. a Lucio Cabañas, nada más a Lucio. Y yo tenía ahí un contacto, y entonces, bueno, pues vamos. Entonces fui con el general y ingenuamente le digo: mi general, tengo este asunto y quiero que me ayude a subir a la sierra. ¿Qué quieres? Que me preste un helicóptero. Dijo: yo necesito 2 meses para tener un cordón que me proteja el vuelo de un helicóptero por la sierra, si no me lo tiran. Digo: entonces, ¿yo cómo llego allá? Pues caminando. Consíguete una mula, un caballo, a ver cómo llegas. Conseguí las mulas y todo. Me dijo: no vayas, porque, dice, mira, si te ven los abigeos, te pueden confundir con un ganadero ofendido. Si te ven los ganaderos, te pueden confundir con un abigeo. Si te ven los guerrilleros, te pueden confundir con un soldado. Y si te ven los soldados, te pueden confundir con un guerrillero. Y si no, te pueden confundir con un intruso, que eso es lo único que eres. Entonces no vayas. Entonces te van a apuntar No todos. subas. Eso sí eres. No subas. Bueno, entonces por el radio de Arcelia
empezaron a radiar durante 3 días que iba yo a subir, pagué mis anuncios en el radio. Para que se enteraran allá arriba. Para que se enteraran allá arriba. Para que sepan que iba un reportero y que subí, no, que vaya amigo. Y subí, te voy a decir cómo subí, con un fotógrafo tabasqueño, por cierto, que se llamaba Reyes Zurita. Sí, claro. Subí a la sierra, arriba de una mula, pero para que vieran que no había riesgo, iba yo en pelotas. Bueno, con pantalón pues, ¿no? Pero nada más. Nada, y un sombrero y ni así, maleta, ni nada. y a pesar de eso, unos perros que nos iban ahí acompañando, que eran del dueño de las mulas, ahí los acribillaron a los perros antes que llegáramos, ¿no? Di de vuelta a los tíos de... Ya llegó, ahora regrésese por donde vino. Práctica de tiro al blanco. Y subí, y los pobres perros ahí fueron los que pagaron la libertad de expresión. Fíjate, bueno. Pero ese es el tejido Ese es. complejo de la sierra y del filo mayor y de todas estas comunidades. Ahí no puede haber, como dice Nacho, nunca ha habido un despliegue militar en México más grande que el que permitió la destrucción de la guerrilla. Y quién sabe si la destruyó completa. 25,000 soldados. Ahí está la novela de la guerra. Y ahí está la hizo. cosa, y no se resuelve la violencia de Guerrero. ¿Cómo hacemos entonces? Y esos equilibrios, Broso. Sí. No hay. A ver, Enrique, ¿por dónde quieres tomar este asunto? Porque además, ahorita que decías el 94 y el 95, y Aguas Blancas, fíjate, Yo ni ¿quién quería se quedó en lugar del gobernador? Eladio y por El eso- Eladio. El actual. Y esto sale en octubre y Aguas Blancas es julio. El que acusa de represor a Malio. El que acusa de represor a Manlio. Aguas Blancas es mayo junio, Fue ¿no? beneficiario de la salida No, de con Figueroa. todo y lo- ¿Conoces a red? Ayotzinapa, ¿no? O sea, no, lo único que le dice Manlio, no conoces a red, ¿eh? No hables de lo que no sabes. Exacto. Nada más. Es todo lo que le dijo. Sí, pero bueno, la familia de alguna manera vuelve a tocarse la puerta. Déjenme retomar lo que dijo Nacho, que me parece que es muy claro y muy ilustrativo, y además en el tiempo pues sí nos demuestra que esto no es algo que surgió recientemente con motivo de la violencia del crimen organizado, que trae raíces mucho más profundas, que tiene que ver con las propias reglas de convivencia de las comunidades, que está en el ánimo de la gente. Pero yo haría ahí un par de aportaciones más. La primera es la actuación del ejército zapatista en Chiapas después de que se convino el cese al fuego, de que se determinó el cese al fuego de manera unilateral, valga el término, porque fue una decisión del Congreso mexicano del presidente Salinas, y se acabaron, digamos, las hostilidades armadas. Pero los zapatistas pusieron retenes en docenas de rutas y de carreteras en el estado de Chiapas, y tenían el control de Municipios autónomos. y de la circulación y del tráfico peatonal y en vehículos y de todo. Se hablaba de la zona franca. Se controló, había un territorio que estaba controlado por grupos armados del EZ, y el ejército mexicano tenía ahí sus bases y empezó a desplazar tropas, y ahí estaban conviviendo, digamos, en las mismas regiones, no más que el control de una buena parte del territorio estaba en manos de grupos armados que habían declarado la guerra al Estado mexicano, que era el EZ, en esa tregua que hasta hoy sigue. Entonces, ese es un dato que me parece que vale la pena tener presente en estas expresiones que ha habido de que grupos de particulares toman el control y se vuelven autoridad en regiones y en territorios completos. Un segundo, que lo acaba de mencionar hace rato Rafael. Nacho se refiere, ahorita que habló, con una gran claridad, de todo lo que ha sucedido en la Costa Chica. Digamos que es de Acapulco hacia el sur, para ponerle un punto de referencia. De Acapulco a Oaxaca. A Oaxaca, no más que en la Costa Grande de Acapulco para arriba, que es una zona, que es la zona justamente de la guerrilla en la época de los 70, la de Lucio Cabañas y la de Genaro Vázquez Rojas, toda la zona de Atoyac de Álvarez y toda esta parte Hacia Michoacán. hacia arriba. Entonces, en el mismo estado y en los mismos tiempos, relativamente, se dan esas expresiones de
fuerzas armadas de grupos de particulares que por razones de un tipo u de otro tienen el control de territorios completos. Voy a poner un par de casos más recientes que no podemos perder de vista, hablando de Cherán, que hace rato se mencionó. Hace pocos años, si me obligan mucho, diría que hace 6, 12, 15 años, no creo que sean más, un día los habitantes de Tepoztlán, en Morelos, decidieron destituir una asamblea en la plaza y cerraron el pueblo. Y la comunidad dijo que las autoridades electas y el presidente municipal, el registro civil, revocación de mandato. Sí, pero fueron todas, a ver, fue el registro civil, fue la recaudación, fue el servicio del agua potable, la recolección. Tuvieron como 3 años de... Porque los que quisieron madrugarlos con el campo de golf. Cuando iban a hacer un desarrollo urbano y campos de golf y residencial y en fin. Sí. Pero el pueblo como tal destituyó las autoridades y el pueblo ejerció las funciones normales que debería de asumir y todo. Y en Santa Paz. hasta el registro civil, Sí. Ellos tenían los actos de nacimiento. Sí. Y duró años. Y nunca hubo ni diálogo ni acuerdos hasta que pasó el tiempo, se fue dejando y un día hubo elecciones y ahí ya se normalizó, digamos. Pero por un tiempo fue un municipio autónomo, como hay varios que en aquel tiempo, en su momento, en Chiapas hicieron lo mismo. Porque el gobernador y los empresarios se quisieron pasar de vivos y ahí estaban los maestros de Tepoztlán que dijeron que van a pasar por encima de nosotros. Y el cabildo chuecamente cambió el uso del suelo cuando no se podía. Exactamente. Se vendió. Y vale la pena mencionar nomás, porque ahí está registrado, que uno de los principales digamos, promotores y defensores en esta lucha que dio el pueblo de Tepoztlán es el ahora gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Era uno de los que aparecía como promotor de la lucha, para que tengamos la memoria fresca. En la zona de la Mariposa Monarca, durante varios periodos, a lo largo de varios años, los comuneros de la zona, para la defensa y para el combate a la tala ilegal y para el desorden de la zona, cerraron y bloquearon los accesos a la zona, al territorio donde está la Mariposa Monarca, y nunca nadie intervino, ni negoció, ni hizo nada, y tampoco evitaron la tala ilegal, que sigue siendo... No, porque además hay tiros, disparos, uno de los temas eso cuesta vidas, igual que en Guerrero. Un poquito más para acá, entre Cuernavaca y Estado de México, donde acaba de ser este gran escándalo del ametrallamiento de la camioneta esta blindada de los diplomáticos norteamericanos por hasta ahora supuestos policías federales vestidos de civil, que son las lagunas de Zempoala. En las lagunas de Zempoala estuvieron cerradas el tráfico, el acceso, la circulación, y se cortó la conexión de Morelos con el Edomex por los vecinos de la zona, otra vez en defensa de sus bosques y de el combate a la tala ilegal y de los campamentos y la quema de predios, todas estas cosas que han estado sucediendo, más lo de Cherán, más lo de Michoacán, más lo de ahora de Guerrero. ¿Y cuál es el común denominador, Enrique, de todo eso? Hay uno que me parece, hay dos yo diría, que me parece que son los que nos deben de llamar la atención. Uno es que en todos los casos, la primera razón que se esgrime es que no hay nadie que se haga cargo de poner las más elementales garantías que la gente está demandando. La ausencia. La ausencia, el vacío, el abandono. Vacío de autoridad. La indiferencia. Ahí están, a merced de la indefensión de la gente. Están a merced de cualquier grupo que decida lastimarlos o apoderarse de sus bienes, incluso de sus propios territorios. Es la primera. Vacío de autoridad. Y la segunda, que me parece que está presente, es que en todos los casos hay cercanía, proximidad y presencia de las Fuerzas Armadas nuestras. En todos los casos, no hay lugares donde no haya presencia del ejército nuestro. ¿Cómo lo quiero leer? Que hay una enorme prudencia del ejército y de quien tiene el mando sobre el ejército
para evitar el enfrentamiento y el derramamiento de sangre con estos grupos, y esto ha permitido que sigan proliferando. ¿Cómo? ¿Por qué lo menciono? Porque lo quiero traer hasta lo que pasó ayer en el Senado. Yo creo que al ejército, y aquí lo hemos mencionado otras veces, al ejército mexicano lo sometimos lo mandamos a una tarea que le costó, le lastimó su imagen, la apreciación de la gente, el prestigio, lo puso en el aparador para que le cuestionen como violador de los derechos humanos, es motivo de juicios y críticas de organismos internacionales, está involucrado en daños colaterales, como se dice, está bajo sospecha en muchos casos. Me parece que al ejército lo dañamos, lo lastimamos al meterlo al combate al crimen organizado. Y me parece que el ejército es una institución que tenemos que salvaguardar y que tenemos que lograr que, como dice Nacho, además de modernizar, tenemos que lograr que tenga sustento y soporte jurídico su desempeño. Y en la legislatura pasada del Congreso, ahí se quedó pendiente unas reformas, eso lo conoce Juan José, JJ lo mencionó, ahí se quedó la Ley de Seguridad Nacional, que tenía mucho que ver con el papel del Ejército, de las Fuerzas Armadas, en funciones de garantizar reglas de operación de su propio desempeño para combatir el crimen organizado en apoyo a la autoridad civil y al gobierno mexicano. Y ahí sigue sin definirse. Me parece que el ejército sí es merecedor de reconocimientos, me parece que el ejército sí es digno de que seamos los mexicanos, estemos orgullosos de las tropas y de las Fuerzas Armadas mexicanas, y me parece que el ejército debe de ser reivindicado, valga el término, en cuanto a su imagen pública, porque no podemos seguir desgastando y deteriorando las instituciones nuestras como todas las que se están dando. Y termino con esto. Si algo está pasando y algo nos ha hecho daño, es la impunidad. Y lo que está presente en todo esto es la impunidad. Y es reacción a la impunidad. Que es algo que no puede ser ya no puede seguir. Ejemplos sobran, ahí está el CCH. Mira, para hablar de ayer, pues. Ausencia de autoridad o abuso de autoridad son los comunes denominadores de los 40 años que hablábamos hasta la fecha. No hay policía, al momento no hay policía a quien confiarle la tranquilidad de la ciudadanía, y entonces acudes a las Fuerzas Armadas con el desgaste que estamos viendo. Broso, no han puesto aquí la causa fundamental. Son culturas heterogéneas. No es nuevo las guardias blancas, los caciques. La historia de Chiapas se podría escribir por la biografía de los caciques en cada municipio. ¿Qué es lo que decía Rafael subiendo a la sierra? Es la debilidad del Estado. Sí. Y surge el cacique. O la complicidad. Y hay gradualidades. Hay caciques que administraban justicia en ausencia del Estado. Sí. Inclusive viene el término ladino. ¿Sabes cuál es el origen? Latino. Es el choque del mundo occidental con culturas añejas. Y de ahí salían los indios ladinos. Resistencias y utopías. Sí. Es el choque de culturas totalmente heterogéneas. Sí. Y tiene que haber algo intermedio que surge y que ejerza cierto orden. No hablemos de ley, orden. Y es la figura del cacique. Pero yo creo, dentro de las muchas cosas que dijo Cardona, hay algo rescatable. Gracias. Yo creo que hay una cuestión que es lo que está en la esencia y que no puede pasar desapercibido. El día de hoy se cumplen 100 años del asesinato de Madero. Y Madero puso un dilema que me parece que subsiste. ¿Se puede hacer política con honradez? ¿Se puede hacer política con bondad? ¿Se puede hacer política respetando la ley? Porque los intelectuales, inclusive en su ¿Él tiempo, se lo preguntó o lo creyó? No. Él cree que sí. Pero los intelectuales en su momento condenan a Madero. El Congreso legitima a Huerta, viene a derrumbar el Congreso y la confrontación de Huerta con el Congreso y su disolución hasta el mes de septiembre con el asesinato de Belisario Domínguez. Entonces, Broso, el meollo de la política en México
es precisamente esto. Sirven los principios, lo que yo he venido insistiendo. Y ya que platicamos de anécdotas, permíteme platicar 3 anécdotas. Tres. Una, por favor. Mira, ahorita nos reunimos ya los viejitos y platicamos de nuestros problemas económicos, nuestros trámites tediosos de sacar nuestro Afore, que debería de ser algo automático, no he podido retirarlo ya en 2 meses que llevo. Y de repente dijo una de mis compañeras de trabajo de hace muchos años, una mujer honesta, trabajadora, de lo único que me arrepiento es de haber sido honesta. Fíjate, o sea, José Martí decía las sabrosas penas de la virtud. En lugar de decir, yo fui honesto y me siento orgulloso, fíjate, yo recomendé una vez a un inspector que lo habían corrido porque me dio información y denuncié en causa de fraude, y lo recomendaba y lo corrían. Porque era honesto. Y de repente que lo estaba yo en el teléfono y yo decía, es honesto y es una gente, y me empieza a hacer señas y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no me recomiende de honesto. Y fíjate, hay un refrán ranchero que es tremendamente brutal, crudo. Caballo penco tira flojo, mujer coqueta tira mujer mala, y hombre bueno tira pendejo. Eso le costó la candidatura a un morelense, al Senado, a un priista. Sí, eso le costó la candidatura. Qué bueno que no eres candidato porque te salió gratis. Lo estoy condenando. ¿Por qué no lo supo decir? Es un refrán ranchero. Es un refrán ranchero. Pero fíjate nada más cómo podemos avanzar si quien hace política así es condenado. Pues sí. Oye, no hiciste En el tiempo de Madero le llovió a Madero y parece que hasta la fecha a cualquiera lo tirarían de ingenuo, como tú dices, de bueno y de pendejo, por ser honesto y por ser un funcionario probo. Y por respetar. Ahí está el gran dilema del pueblo de México. Y desgraciadamente la clase política, la clase gobernante, no ponemos el ejemplo. No, ahí está para mí el gran reto de cómo recupera el Estado autoridad moral. No es lo mismo tener poder que tener autoridad. La autoridad tiene un origen diferente. La autoridad es ampliar potencialidad, viene del latín. El poder es dar órdenes. Ahora, a propósito de lo que tú dices y para terminar con esta vuelta, ¿ustedes creen cómo están las cosas y cómo se pueden poner? Desde luego se pueden poner mejor si se toman las medidas adecuadas, se puede poner mucho peor si no se hace una lectura fiel de lo que está pasando en el país, porque parece que mucha gente no le entiende. No estamos en la misma sintonía. Estamos en gran turbulencia. Es una gran turbulencia. Y una más les pregunto, y ya nada más para despedirnos. Nada más dame la palabra de mí, pregúntame a mí porque... Nacho, estamos en riesgo o estamos cerca. Yo sé que a muchas pieles delicadas esta pregunta les puede resultar bastante incómoda y hasta estúpida, lo cual podría aceptar con todo gusto. Estamos cerca del Estado fallido. Yo creo que tenemos muy claras áreas de desgobierno. Y a mí lo que más me llamó la atención del homenaje ayer al ejército, no sé si venía el caso o no, viven en otro mundo. O sea, están pactando que si va a Peña con los gobernadores, la policía única, se están multiplicando las policías, o sea, y lo del ejército a la hora misma de Human Rights Watch y el homenaje y no hay una cosa, o sea, ¿en qué mundo viven en una cosa muy compleja? Entonces, lo del Estado fallido es, digamos, hasta una definición media técnica. Yo creo que es un país muy complejo, en donde sí queda claro que hay áreas completas de desgobierno, ¿no? Totalmente, hay áreas geográficas y niveles. El general secretario de la administración pasada lo dijo tal cual. Lo dijo. Hay lugares donde no llega ya la autoridad y lugares donde la autoridad está rebasada. No estamos. Totalmente. Lo dijo la administración pasada, el general secretario Galván. Desde luego, a ti te tengo que preguntar distinto, pero sí existe el riesgo de que si no se hace una lectura fiel de lo que está pasando, podamos llegar a estar muy cerca del Estado fallido, que en la administración pasada le sacaron granos, pero ¿estamos en el mismo riesgo o no? A ver, profesor, yo creo que si sigue proliferando asuntos como estos que aquí mencionamos, que están ahí surgiendo y que no son de ahora, que ese es el dato que
creo que es hoy muy útil, si vamos a una situación que puede generar problemas serios de gobernabilidad, déjame decirlo en esos términos, y eso te resta capacidad para poder atender las demás tareas del Estado, atender asuntos prioritarios del país, sacar adelante temas que tienen que ver con el desarrollo, el crecimiento y la mejoría de la gente. Me parece que si estos fenómenos como estos de la impunidad, la violencia que no se castiga, los grupos que se defienden por sí solos, el diálogo que no prospera, esto nos va a llevar a momentos de confusión y vamos a tener que estar atendiendo otra vez lo urgente y vamos a dejar atrás lo importante. Y déjame hacer una mención muy rápida nomás, para terminar y darle la palabra a JJ. Si estos grupos de las comunidades alejadas, en las sierras, en las montañas, en todos lados, se están armando para defenderse de hace años y están creciendo, ¿por qué no también ponemos en la mesa algo que sucede en las ciudades y de la gente que tiene posibilidad económica y va para arriba? A ver, me parece que no se puede dejar de lado, ¿eh? Aquí en las ciudades, en todas las ciudades medias y grandes, hay zonas que están prácticamente aisladas y cerradas, son pequeños, son espacios. A ver, pero no son distintos, ¿eh? No, a ver, para el caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo que cerrar una calle, poner una caseta, poner una pluma, acceso restringido, guardias armados, escoltas que te cuidan. A ver, es lo mismo que pasa arriba en la sierra, más que aquí con los que tienen la capacidad económica. No hay diferencia, ¿eh? Se cuidan a sí mismos porque el Estado no es capaz de garantizarles su tranquilidad, ni su seguridad, ni su patrimonio. Parece que el fenómeno se da en ambas puntas y se vale de los niveles socioeconómicos. Hay desigualdad en muchos rubros. En el miedo hay una democracia plena. El miedo... No una democracia, una igualdad. Una igualdad que es una chulada. Sí, igual de culado está el que se nada en millones que el que lo pueden raptar un hijo por 500 pesos. Así es. Broso, ¿qué es un Estado fallido? Un Estado fallido es el que no alcanza sus fines. Yo creo que tenemos un débil Estado, un Estado frustrado en muchas cosas. Y yo siento, y aquí con esto termino, yo sí voy a terminar, dice el Marqués Sterling era el embajador de Cuba y fue a entrevistar a Madero en la celda queriéndolo rescatar. Fue a visitarlo a visitarlo. Y Madero le dijo una frase que me parece que es: si vuelvo a gobernar me rodearía de hombres resueltos que no sean medias tintas. Ahí está este llamado a los gobernantes, y precisamente mi gran amigo Agustín Basabe, en ese artículo que yo refería, dice algo que me parece: esas encarnaciones de alma de apóstol y una mente de ajedrecista son las que subliman la historia. Y con eso ya. Gracias, JJ. Ese es un magnífico fin. Rafael. ¿Vas a deteriorar el final? Mira, yo no creo que... La gente ahorita está paladeando. Perdón. Yo no creo que estemos en un Estado fallido, pero sí creo que hay un Estado con insuficiencia operativa originada simplemente por la traición cotidiana a la ley. El Estado traiciona a la ley y el Estado se empequeñece y después desaparece. Querido Nacho, señor, gracias. Enrique, muchas gracias, Enrique. Mucho gusto. Don José, felicidades por tu homenaje. Gracias, bro. Gracias, Rafael Cardona. Chúpese, gallo. Ay, chamacos, vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Qué mesa! ¡Órale!